¿Buscas una librería que lo tenga todo? Entonces Discovery Book es para ti. Desde los clásicos imperdibles hasta las últimas novedades, pasando por libros de arte, historia, ciencia y mucho más. Aquí encontrarás el libro perfecto para cada momento y para cada lector. Y lo mejor, somos el patrocinador oficial de la tercera Feria Virtual del Libro España. Síguenos en nuestras redes y únete a esta gran aventura literaria. Bienvenidos a la tercera Feria Virtual del Libro España. En esta oportunidad tenemos la conferencia Carl Jung, Vida, Obra y Contexto, por nuestro ponente Elvis Orellana Espinosa. Un placer tenerte aquí, puedes comenzar. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, primeramente un saludo cordial, les doy la más cordial bienvenida y pues felicitar a los organizadores de esta gran feria virtual del libro de España que tiene carácter y de identidad española, europea, pero que tiene el alcance a todos los países de habla hispana y de otras lenguas. Y pues agradecer a todo ese proceso de organización. Y pues vamos a comenzar. Voy a compartir pantalla. Vamos, ya vamos a tener esta. Ahí está. Sí creo que se está viendo. Vamos a organizarnos aquí. Vamos a, como dijo la organizadora, la presentadora, pues vamos a dialogar, bueno, más que dialogar, hacer una ponencia sobre Carl Gustav Jung, su vida, su obra y su contexto, que es un tema que he venido dándole más fuerza e investigación de índole tanto académica en lo que es este psiquiatra suizo. Vamos a conocer su vida, su obra y su contexto. Antes de ello, quería presentarme brevemente para que me conozcan un poco. Pues soy escritor, profesor y psicólogo. Tengo ya mismo 17 años de experiencia profesional en el campo de la psicología sistémica, la psicología social. He sido profesor de psicología y de humanidades y pues ahora estoy cursando o estoy haciendo un proceso de investigación, siguiendo mi doctorado con una beca en lo que es España, en UNIR, en la Universidad Internacional de La Rioja, vía online de España que me dieron una beca y a la institución a la cual estoy muy agradecido. Estoy haciendo un PhD o doctorado en Humanidades y Sociedad Digital y estoy investigando en mi tesis sobre la vida, la obra de Carl Gustav Jung y principalmente en lo que es aspectos psicológicos, mitológicos y literarios, que es lo que vamos a presentarles brevemente el día de hoy. Bueno, también antes de eso, también tengo mis redes sociales. Ustedes me pueden seguir, pero en Facebook, perdón, en YouTube, ustedes pueden seguir mi canal de YouTube, se llama Tabú Podcast. Con Elvis Orellana Espinosa, Tabú Podcast con Elvis Orellana Espinosa. Como ven, acá está el logo de Tabú. Y pues ahí tienen más de 2000 videos sobre diferentes temas humanísticos, históricos, culturales, literarios, al cual les invito. Y bueno, en las otras redes sociales también, pero siempre principalmente promociono y divulgo lo que es en YouTube, varias charlas y videos que hago ahí. Hago divulgación humanística y cultural, literaria. Bueno, entonces vamos, después de esta breve presentación, quería ir ya directamente a lo que es el tema que nos compete. Pues es importante conocer, yo creo que es relevante dar a conocer la vida y la obra de el doctor Carl Gustav Jung. Bueno, ¿quién fue Jung? Para quien nunca ha escuchado sobre este personaje, y si se lo escucha, se lo cataloga a veces
en información mediática como si fuera puramente un místico, como si fuera digamos, hay frases de autoayuda que surgen en las redes sociales ahora que estamos en la era digital, pero sí quisiera ir detallando un poquito y poniendo un poco más ese toque un poco más académico, investigativo de la vida y la obra y el contexto en el cual vivió y se desarrolló este personaje. Entonces, hoy ya con las redes sociales se habla mucho de Jung, pero sí vamos a darle ese toque más investigativo y un poco hasta académico, ¿no? Pero que sea accesible para el público que de la Feria Virtual del Libro de España. Bueno, él vivió en Suiza, es decir, que estuvo inserto en la cultura y en el idioma alemán, sí, porque en Suiza ese contexto se da en lo que él nació en lo cerca de lo antes de ser Alemania, al sur, en Suiza, pero tanto Suiza como lo que hoy conocemos como Alemania, o incluso en esa época era Prusia, sí, Alemania recién se consolida en 1918 con el cierre de la Primera Guerra Mundial, pero antes se le conocía como Prusia. Entonces, antes de 1918 no había Alemania. Lo que sí podemos hablar de un idioma y una cultura alemana. Entonces, Carl Gustav Jung vivió en esa cultura del idioma alemán. Nació y vivió en Suiza, pero siempre estuvo rodeado de Alemania, del Imperio Austrohúngaro. Ya vamos a revisar el Imperio Austrohúngaro en el cual la capital era Viena y era un centro cultural, económico y político importante para toda la zona de lo que hoy conocemos como Alemania, Suiza y Austria y Hungría. Bueno, él vivió entre 1875 y falleció en 1961, como ya lo mencioné. Fue un médico, psiquiatra, ¿sí? La psiquiatría cuando estaba en sus inicios y también fundador de la psicología analítica. Aquí hay que decir que la psicología, digamos, académica como la que conocemos hoy a lo largo del siglo XX y hasta la actualidad del siglo XXI, antes no se diferenciaba entre psicología y psiquiatría. Se estaban como que fusionadas, estaban unidas. Y si bien hubo una psicología no académica antes del siglo XIX, antes del siglo XX, pero digamos a lo largo del siglo XX, fines del XIX, inicios del siglo XX, se va a ir eh, desarrollando toda esta ciencia, estas investigaciones y Jung fue tanto psiquiatra como psicólogo. Hoy en el siglo XXI, esto está en muchos lugares y principalmente en las universidades, está dividido. Es decir, para ser psiquiatra tú necesitas primero ser médico, es decir, los psiquiatras siempre son médicos, ¿sí? Para tú seguir esa carrera. Entonces, sigues los 5 o 6 años de medicina en la mayoría de países y después sigues la especialización de psiquiatría. Mientras que en el campo de la psicología, el campo de la psicología por lo general está dentro de las facultades de psicología o en la segunda mitad del siglo XX la mayor parte de carreras de psicología, tanto la psicología clínica, que es la más conocida, y la que está más relacionada con la salud mental, pero también la psicología educativa, la psicología social, la psicología deportiva, por ejemplo, la psicología forense, están más, o sea, en la mayor parte de países te gradúas como psicólogo y después haces una especialidad, ya sea en clínica, en social, laboral, educativa, etcétera, ¿ya? Pero en esta época en la cual vivió Carl Gustav Jung, no había tal separación. O sea, ahí como que psiquiatra y psicólogo era casi lo mismo, digamos, a lo menos en la primera mitad del siglo XX. Ya en la segunda mitad se va como diferenciando, se abren las carreras en habla hispanas ya desde los años 40, 50, 60. La psicología va teniendo son carreras independientes, diferentes a la medicina y a la psiquiatría. Pero en la época de Jung estaba unido, entonces él fue médico, después se especializó en psiquiatría y después como vamos a revisar a partir de 1913, 1916,
va a desarrollar todo un cuerpo teórico ligado a lo que hoy se llama la psicología analítica. Y, por ejemplo, en el campo académico no hay muchas investigaciones sobre Carl Gustav Jung. Por ejemplo, en habla hispana, ya que estamos tanto en España como todos los países de habla hispana, hay pocas investigaciones académicas sobre Carl Gustav Jung. Estoy haciendo, como decía, mi tesis de PhD y encuentro que hay pocas investigaciones sobre este personaje, sobre su vida, su obra, el contexto en el cual se desarrolló. Sí hay, por ejemplo, publicaciones en tres buscadores académicos, algunos lo llaman científicos, yo prefiero decirlo académico, porque dentro de la academia no solamente se estudia ciencia, sino también se estudia humanidades, se estudia cultura, el arte, etcétera. Entonces, digamos, los tres buscadores de revistas académicas, entre comillas, científicas, eh, están en habla hispana, es Redalí, que es de México, Cielo, que surgió en Brasil y se ha expandido a todos los países de habla hispana y portuguesa, y Dialnet, que es de España, es un buscador completo de español, sí, del país en el cual estamos desarrollando la feria. Estos son tres buscadores importantes si ustedes quieren encontrar artículos académicos, indexados, serios, de información. Entonces, eso también de pronto para alguien que le interese las investigaciones, ya sea en literatura, en psicología, en cultura, en historia, en humanidades, estos son los tres buscadores de habla hispana más importantes. Aquí sí quiero mencionar, y a veces me desvío un poquito del tema de Jung, pero sí es importante porque digamos que la mayor parte de artículos publicados, la mayor parte de artículos publicados en las academias, en las universidades, están en inglés, están en inglés. Y, y nosotros, y mi tesis, digamos, también va en el sentido de recuperar también nuestro idioma, que es el idioma español, aparte de aparte de que hay una gran diversidad de idiomas en lo que en algún tiempo fue la corona española, a pesar de que hay muchos idiomas en los países de Ecuador, en mi país, en Perú, en Guatemala, en el mismo España también hay diferentes idiomas. Sin embargo, creo que hay que rescatar también el idioma español y a lo menos en lo que es el ámbito académico. En el ámbito académico, el idioma donde que más investigaciones y publicaciones hay están en inglés. Pero estos tres buscadores, Redalic, Cielo y Dialnet, son investigadores en habla hispana y creo que no se le debe olvidar a esta gran lengua que es la segunda o la tercera lengua más hablada en el mundo, que es el español. Entonces, por eso es que no hay que discriminar tampoco al español frente al inglés dentro del ámbito académico. Entonces, por eso me he centrado yo básicamente en buscar, además que no manejo el inglés, solo manejo algo básico, pero rescato artículos académicos en español que están en estas tres plataformas. En estas tres plataformas hay aproximadamente unos entre 10 a 15 artículos sobre Jung, que es poco respecto a otro tipo de investigaciones más de la psicología cognitiva conductual, que es otra rama de la psicología que se estudia en las universidades y es la que es más aceptada dentro de las universidades, es la psicología cognitiva conductual. ¿Ya? Mientras que sobre Jung hay poca información. Lo que sí he encontrado es mucha información sobre psicoanálisis, que lo fundó Sigmund Freud, y seguramente muchos lo conocen, por lo menos han escuchado de Freud, y sobre él sí hay información. No tanto, pero sí existe en estos buscadores. Bueno, eso en el segundo punto que quería mencionar. Vamos con lo que es su autobiografía. Carl Gustav Jung, digamos, 2 o 3 años antes de fallecer, comenzó a escribir por pedido de una discípula de él, que es Daniela Jaffe. Comenzó a editar y publicar su libro. Ella le ayudó, pero él también lo revisó, lo aprobó, lo aprobaba y él surge como su propio escritor, ¿no? A pesar de que fue ayudado y pedido por Daniela Jaffe, que fue su secretaria, su asistente y su discípula durante mucho tiempo.
Entonces, en 1961, él publica su autobiografía que se denominó Recuerdos, Sueños y Pensamientos. Entonces, creo que ese libro es fundamental para introducirse y conocer la vida y la obra de Carl Gustav Jung, cómo se desarrolló él entre 1875 y 1961. Entonces él va contando todos sus eventos, tanto su niñez, su infancia, ya la juventud, después empieza a estudiar psiquiatría, sale de un pueblito pequeño de Suiza, se va a una ciudad y después ya va a trabajar en la capital que es Zurich, donde que va a estar sentado la mayor parte de su vida, en Zurich, en Suiza, que es la capital de este país. Bueno, sus obras completas recién han sido publicadas entre 1998 y digamos que hasta la actualidad. A diferencia de Sigmund Freud, padre del psicoanálisis, las obras de Freud ya fueron publicadas, o digamos la mayor parte de su obra completa fue publicada y traducida al español por Ballesteros, no me acuerdo el nombre, por Ballesteros, un español en 1923. Entre el 1918 y el 1922-23 ya se publican las obras de Freud, entonces el mundo hispanohablante, España, Argentina, Ecuador, etcétera, comienzan a conocer la obra de Freud y comienza a ser editado sus obras ya desde 1923. Pero en el caso de Jung tuvimos que esperar casi o más de 70 años para que su obra completa esté publicada y todavía faltan algunos libros, pero digamos que ya la mayor parte de sus obras completas, es más de un 80%, 90%, ya está publicado y se ha venido publicando por la editorial Trota de España. eh, lo publicó desde 1998 y por la Fundación Filemón de los Estados Unidos y de ahí han sido traducidos al español. Entonces, digamos que si bien hubo publicaciones sobre Jung, ya desde 1900, hay registros de 1925, 1930, sus primeros libros, pero su obra completa no, sino que eran como publicaciones muy esporádicas de artículos, de libros, pero muy esporádico. No fue como Freud, por ejemplo, en 1923 ya estaba casi el 70%, 60-70% de su obra ya estaba publicada, incluso la obra de Freud fue aprobada y revisada por él mismo para que sea traducido al español. Entonces, por eso es que el impacto, cómo se ha recibido a Freud en América hispana o de habla hispana, incluido España también, pues es muchos años. O sea que hay una larga tradición del psicoanálisis en lo que es los países de habla hispana, principalmente Argentina. Argentina ha sido uno de los países donde que más se desarrolló lo que es el psicoanálisis, especialmente el psicoanálisis de Freud, de su círculo más cercano, digamos, incluido después Jacques Lacan. Entonces, ahí, en este país, en Argentina, se desarrolló, dentro de los países de habla hispana, es donde que más se ha desarrollado el pensamiento de Freud y del psicoanálisis clásico. Pero de Jung recién estamos como que tomándole desde el 98, 2000, 2005, recién estamos conociendo su obra. Ya han habido grandes investigadores desde el 98, desde los 90. eh, Algunos que conocían el alemán ya lo conocieron desde 1950, pero más se ha ido desarrollando en el ámbito académico, más investigaciones a partir de los años 90 del siglo XX. Bueno, como les decía aquí, uno de los episodios fundamentales de la vida de Jung ha sido su amistad con Sigmund Freud. Esta amistad se dio entre 1906 y 1913 aproximadamente, ¿sí? Entre 1906 y 1913 son más o menos 7 años de amistad que estuvieron cercanos trabajando. En este tiempo, digamos, Jung fue parte de la Asociación Psicoanalítica Internacional, incluso fue su primer presidente, sí, fue su primer presidente. em, y también formó parte del grupo cercano
Jung, Jung formó parte del círculo cercano de Freud. Sin embargo, a partir ya de 1913 comienzan a haber más problemas porque desde el inicio, si bien Jung o Carl Jung tuvo como una admiración por Freud, hay este debate de que si fue Jung el discípulo de Freud. Bueno, este es un debate más ya, un poco más de los que siguen a Freud y de los que siguen bastante a Jung, pero digamos, más que discípulo fue su amigo y estuvo colaborando con Freud en esta época, ¿no? Entonces, situación que hizo a Freud también colocarle como el primer presidente de la Asociación Psicoanalítica Internacional y de lo que hoy conocemos como todo el movimiento psicoanalítico. Pero, así como ya hubieron otras herejías, digamos así, entre comillas, hubieron otras personas que se separaron del círculo cercano de Freud, como Alfred Adler. Jung en 1913 se separa del círculo más cercano de Freud para desarrollar su propia teoría y que, digamos, se la considera la teoría de la psicología analítica, a diferencia del psicoanálisis clásico, ¿no? Y todavía hay debates, ¿no? O sea, el movimiento psicoanalítico es tan diverso porque hay varios autores, si bien surgió con Freud, pero algunos le dicen a Jung que fue un hereje, que fue uno que traicionó supuestamente los postulados de Freud, pero realmente Jung formó parte del grupo, pero eso no quiere decir que pensaba todo igual como Freud, sino que él también tenía sus propias hipótesis, investigaciones, teorías, pero que ya a partir de 1913, digamos que Jung se separa de Freud y comienza a desarrollar su propio pensamiento, al cual hoy conocemos en el siglo XX y XXI como la psicología analítica. Eso en cuanto al tema un poco histórico también de la biografía y de la cercanía con Freud. A ver, ya lo que es dentro del campo de algunos temas o artículos que he encontrado en lo que es, por ejemplo, Redalic Cielo y Dialnet, los buscadores que les hablé hace un momento, sí hay publicaciones e investigaciones sobre Jung. Por ejemplo, hay publicaciones sobre psicología analítica de un ecuatoriano, de un coterráneo, de un colega mío, psicólogo clínico de Guayaquil, Huerta, también de Ortiz Océs, que es español. Se han habido publicaciones sobre este campo, ¿no? Del vínculo de Jung con la psicología. Psicología, la relación entre psicología junguiana y el pensamiento complejo, el proceso de individuación del sí mismo, los arquetipos, la sincronicidad, las relaciones entre las emociones y el pensamiento o la cognición con la creatividad, entre otros temas, ¿no? Entonces, digamos que si bien sobre Jung hay publicaciones de psicólogos, pero el pensamiento de Jung para mí, a pesar de que yo también soy psicólogo y por eso me atrajo investigar más sobre Jung, yo creería que Jung va más allá de lo puramente psicológico. Él fue un personaje de las humanidades y por eso es que ahora que estamos en esta feria virtual del libro, es importante rescatar a Jung no solamente como psicólogo, fundador de la psicología analítica, sino también como un gran escritor, ¿ya? Y sus vínculos con la literatura, con la narrativa, con la imaginación, con la creatividad. Entonces, por eso es que yo le veo en mi tesis que estoy investigando, no le veo a Jung únicamente como un psicólogo o como un psiquiatra o médico, médico psiquiatra, sino que también lo veo como un gran escritor eh, y se vinculó con la literatura y con el arte. Desde 1913, después de su separación con el movimiento psicoanalítico, con el grupo de Freud, con el psicoanálisis clásico, eh, desde 1913 él comienza a escribir porque él en ese tiempo atravesó una gran crisis personal, eh, digamos que estuvo casi como hoy diríamos en términos actuales, como una depresión,
y como una crisis existencial después de su ruptura, porque, digamos, él era uno de los más íntimos amigos y cercanos colegas de Freud. Entonces, eso le dejó muy a la deriva, digamos, se le excluyó y en Argentina incluso poco se habla de Jung, a pesar de que en Argentina es uno de los países donde que más se ha desarrollado el psicoanálisis. En las asociaciones de psicología analítica de Argentina, poco se habla de Jung y se prácticamente como se le ha excluido de toda esa corriente psicoanalítica. Sin embargo, a partir de 1913, él comienza por esta crisis existencial, por esta suerte de conflicto que tuvo personal, él comenzó a buscar dentro de sí mismo muchas de sus respuestas y los fue anotando en lo que hoy conocemos como los libros negros y como el libro rojo de Jung, que son una especie de literatura creativa y está vinculado este libro con la creatividad, con la imaginación, mezclado con visiones místicas y esotéricas, ¿ya? Si solamente el psicoanálisis en la mayor parte de los países, a ese es un tema aparte, pero en la mayor parte de los países, el psicoanálisis ha estado fuera de la academia, a excepción de Argentina. Entonces, en la mayor parte de países no se acepta al psicoanálisis porque se dice que es anticientífico, que es pseudociencia, se le ve con malos ojos, incluso con ciertos casos extremos medio paradigmas, no sé si llamarlo neonazis, se le ve al psicoanálisis como eh, una ciencia, o más que una ciencia, se le ve como una filosofía judía por muchos sectores extremistas, ¿no? Entonces, en la academia no es muy aceptado el psicoanálisis. Lo que más es aceptado, como ya lo dije anteriormente, es la psicología cognitiva conductual, que es más racionalista, es más digamos, científica, entre comillas, la psicología cognitiva conductual de Adler, no, perdón, de Skinner, que fue uno de los que fundó la psicología cognitiva conductual, por ejemplo, la psicoterapia cognitiva conductual, todas esas ramas más racionalistas, digamos así, de la psicología, y al psicoanálisis se le excluye. Peor sucede con Jung. A Jung se le sigue catalogando únicamente como el místico, el de la New Age. eh, digamos, así se lo ve a Jung de parte de los psicoanalistas clásicos. Pero yo me atrevería a decir que el pensamiento, no solamente la psicología, el pensamiento de Jung está más próximo a lo que es el pensamiento de la literatura y concretamente yo creo que su psicología, al igual que la de Freud, el psicoanálisis, fueron fuertemente inspirados por el movimiento romántico, por el romanticismo alemán, ¿ya? El romanticismo alemán tiene una de las figuras más importantes que fue Goethe o Goethe, como quieran pronunciarlo, Goethe, algunos lo pronuncian Goethe, otros lo pronuncian Goethe o Goethe, hay diferentes pronunciaciones, pero el movimiento del romanticismo tuvo a su ícono, el movimiento romántico alemán, que fue Goethe. Entonces, Goethe escribió un libro de literatura que se llama o se llamó el Fausto de Goethe, que es una leyenda de Alemania y de Europa sobre un personaje, una especie de mago, digamos así. Entonces, yo creo que tanto Jung como Freud, la psicología analítica y el psicoanálisis, y hay pruebas de ello, porque no solamente lo digo yo, porque crees por creer, sino porque hay artículos académicos que los respaldan, que Freud y Jung, y en su misma autobiografía, Jung menciona mucho a lo que es Goethe, del movimiento romántico alemán, del romanticismo alemán. ¿Ya? Entonces, eso es importante porque la literatura impactó también en estos dos personajes. Además de que Jung escribió sus propios libros literarios, como fue
los libros negros y el libro rojo, que tiene esta especie de visiones místicas y que recién fueron publicados estos libros, tanto el libro rojo como los libros negros, recién fueron publicados en el 2009, o sea, después de muchos años que lo ocultaron sus familiares. No querían que se publique y el mismo Jung ha pedido que no se publique estos libros hasta después de su muerte. Pero desde 1961 hasta el 2009 estamos hablando casi de 57, 58 años, casi 60 años, desde su muerte que fueron publicados, ¿no? Son 40 y 10, no, perdón, son 50, sí, 50 años aproximadamente, 50 años de que Jung murió, fueron publicados tanto los libros negros como el libro rojo. Entonces, aparte de que él escribió literatura, también su pensamiento estuvo muy cercano, al igual que Freud, con el movimiento romántico de la literatura, del romanticismo alemán. Claro que hubo romanticismo en varios países, porque hubo en Francia, en varios países de Europa, en Inglaterra, también en América Latina, por ejemplo, en el Ecuador también se publicaron varias novelas eh, del romanticismo. Entonces, digamos que tuvo mucho impacto el romanticismo en todos los países, tanto europeos como de América. Y por lo tanto, también impactó en el pensamiento tanto de Jung como de Freud. Ya, y por ejemplo, artículos académicos que vinculan a Jung y la literatura. Hay algunos artículos que he encontrado en esos buscadores entre Dalix Cielo y Dialnet sobre el libro rojo, la relación que hacen entre Carl Gustav Jung y William Blake. William Blake fue un gran personaje del romanticismo también. Entonces aquí está las pruebas que sí hay investigaciones y vínculos entre Jung y William Blake, que fue un gran escritor, artista del romanticismo inglés, William Blake. La relación entre Carl Gustav Jung y James Joyce, su hija Lucia Jones y Samuel Beckett, entre otros artículos también que he encontrado. Entonces, por eso es que hay escritores hoy que se inspiran en la obra de Jung. Y al mismo tiempo, Jung se inspiró en escritores como Goethe y como otros pensadores del romanticismo alemán. ¿Ya? Entonces, muy importante los vínculos de Jung con los escritores, de Jung con la literatura. No solamente Jung, el pensamiento de Jung no solamente fue disciplinario, una sola disciplina, la psicología o la psiquiatría, sino que realmente fue un personaje multidisciplinario, interdisciplinario. Entonces, no solamente relacionar a Jung con la psicología o con la psiquiatría, sino también con la literatura. Por eso es que Carl Gustav Jung fue un gran humanista, un gran escritor, escribió tanto ensayos, obras académicas, pero también escribió literatura como su gran libro rojo y los libros negros. Bueno, pero no nos quedamos solamente ahí, no nos quedamos solamente ahí, sino que también Jung se vinculó mucho con la investigación de los mitos, del misterio y de las leyendas. Por ejemplo, hay que decir que Carl Gustav Jung perteneció a lo que hoy conocemos como el Círculo Eranos o Eranos desde 1933 hasta su muerte. Alrededor de 30 años, ¿sí? Alrededor de 30 años, Jung se vinculó con la mitología, el estudio de los mitos, de los símbolos, de los arquetipos, y también investigó mucho diversas religiones y filosofías, tanto de Occidente como de Oriente. Entonces, esto da pruebas de que el pensamiento de Jung no se limita a la psicología ni a la psiquiatría, va más allá. Literatura, mitología, filosofía, religión, mitología, ¿sí? El estudio comparado de los mitos y de las religiones y de diversas filosofías. Por ejemplo, las filosofías de Oriente
Algunos lo conocen como religiones, pero otros dicen que son, bueno, algunos dicen que son religiones, otros que son filosofías, como por ejemplo el budismo, el hinduismo, el taoísmo, fueron de gran interés para el círculo Eranos y para Carl Gustav Jung. Entonces, en este círculo, en este grupo multidisciplinario, interdisciplinario, porque habían también, no solamente él como psiquiatra, como médico, sino también que habían filósofos, habían historiadores, habían filólogos, especialistas en diversas lenguas, como por ejemplo Joseph Campbell. Joseph Campbell fue una persona muy cercana a Carl Gustav Jung y perteneció al círculo Eranos. Joseph Campbell fue filólogo. Él era especialista en filología inglesa, en estudio de la literatura inglesa y de la literatura comparada con otras lenguas. ¿Sí? Entonces, Joseph Campbell conocía muchos idiomas. Jung también conoció muchos idiomas. Eso me olvidé de decirles hace un momento. Él aprendió idiomas como el griego, aparte que hablaba alemán, aprendió griego, latín, sánscrito de la India, aprendió, si no estoy mal, también árabe y no me acuerdo, hebreo también. Entonces era un políglota, es decir, conocía muchas lenguas. Entonces eso también le ayudó mucho a Jung a conocer diferentes filosofías, mitos, literaturas de diferentes áreas. Y de igual forma, Joseph Campbell. Mircea Eliade, que es uno de los mayores especialistas en historia de las religiones, y digo de las religiones en plural, porque si bien en los países de habla hispana más ha tenido impacto el catolicismo, y en los últimos años del cristianismo, diferentes corrientes del cristianismo protestante. Sin embargo, Jung, Campbell y en este caso Mircea Eliade conocía la historia de todas no de todas, pero la mayor parte o de muchas religiones. Y Mircea Eliade escribió varios tratados, varios textos, libros sobre historia de las religiones. Entonces, son algunos de los personajes que formaron parte del círculo Eranos, que se reunía siempre en Suiza. Bueno, eran otros personajes más, pero principalmente puedo hablar de Joseph Campbell y de Mircea Eliade. Ya, en el ámbito más académico, en las revistas académicas o publicaciones que les había mencionado, en esos buscadores, he encontrado algunos libros relacionados con Jung, la mitología o la religión, como por ejemplo, hace un comentario, tiene una publicación Jung sobre el libro de Job, el libro bíblico de Job, y no desde una perspectiva dogmática, católica, romana, ¿no? Sino más bien desde una perspectiva de los arquetipos, desde los mitos, hace un análisis del libro de Job, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí está Matos 2019, tiene una publicación académica sobre esto relacionado con el pensamiento de Jung que hizo al libro de Job. Hay otro artículo, La situación religiosa postmoderna, basada en el pensamiento de Jung, de Hinojosa, en el año 2007. Entonces, estos son algunos artículos que he ido investigando para el marco teórico de mi tesis y que son publicaciones académicas a partir del 2001, 2002. Comienzan a haber publicaciones sobre Jung, vinculado con la psicología, pero también con la literatura, con la mitología, etcétera. Ya. Bueno, eh, aquí está en una diapositiva, una imagen, o son varias imágenes sobre los personajes que han sido seguidores, discípulos o cercanos a Carl Gustav Jung. Por ejemplo, su esposa, Emma Jung, que también fue una de las... No hay muchas publicaciones sobre ella, pero sí se conoce de que ella, por ejemplo, le interesó mucho lo que es la leyenda del Santo Grial, la leyenda del Grial. Entonces, ella investigó mucho sobre esa leyenda, ¿no? Porque el pensamiento junguiano aborda mucho el tema de los mitos, de las leyendas,
de los misterios y uno de esos grandes mitos de Occidente, especialmente medievales y modernos, ha sido la leyenda del Grial. Entonces, en Mayún profundizó un poquito en ese libro, junto con otra discípula, Marie-Louise Bonfrance, que fue la discípula también de Carl Gustav Jung. Entonces escribieron un libro sobre el Grial. De ahí tenemos a Eric Newman, que también fue un seguidor contemporáneo, muy cercano a Carl Gustav Jung. Gerard Adler, Aniela Jaffe. Aniela Jaffe fue su asistente, su secretaria durante mucho tiempo, y Aniela Jaffe fue la que le pidió, como ya dije anteriormente, que Carl Gustav Jung escriba su autobiografía ya desde 1958, si no me equivoco, ¿ya? El dato. Desde 1958 hasta el 61 que murió Carl Gustav Jung, pudieron escribir juntos la autobiografía y la biografía de Carl Gustav Jung. Joseph Campbell, como ya les mencioné, eh, ustedes si es que buscan el pensamiento, la obra de Joseph Campbell, es muy interesante porque él continuó con la exploración de los mitos, ya de los mitos, de las leyendas, pero Joseph Campbell estudió la mitología comparada. De Mircea Eliade ya hablé sobre la historia de las religiones. Marie-Louise Bonfrance para muchos es la que continuó y la principal discípula de Carl Gustav Jung. ¿Sí? Pero todavía su obra, por ejemplo, de Marie-Louise Bonfrance, todavía no está traducida al español. Ojalá en los próximos años. Creo que ahorita hay un proyecto, por ahí leí en algún lado, no me acuerdo en dónde, que leí que la obra de Marie-Louise Bonfrance, hay un proyecto para trasladarlo, para editarlo y publicarlo al español. Creo que se está dando desde el 2018-2019. Ojalá hasta el 2030 o 33 se termine, que es el proyecto que tiene alguna editorial, no me acuerdo cuál era. Bueno, y de ahí también tenemos a este personaje, a ver, se me va, este de aquí es James Hillman, ¿sí? Tenemos a James Hillman, también continuador, y él es el fundador de la psicología arquetipal. Si bien él fue discípulo de Carl Gustav Jung, James Hillman fue el que continuó con el pensamiento de Jung y le llamó a su psicología la psicología arquetipal, la psicología de los arquetipos, continuando con el legado de Jung, ¿no? Y de ahí tenemos a Marion Woodman y a Stefan Hoeller, que también son dos discípulos importantes de Carl Gustav Jung. Bueno, no he investigado mucho sobre Marion Woodman. Le puse ahí alguna vez, revisé algo de ella, pero del que sí tengo un poco más de conocimiento es de Stefan Hoeller. Él es un gnóstico, entonces tiene un libro, Stephen Hoyer, que se llama Jung el Gnóstico y los siete sermones de los muertos. Es un libro que fue traducido en los años 90. El libro en inglés se publicó en el 82, pero Hoyer, ese libro fue trasladado al español en 1990. Entonces, importantísimo esto del pensamiento de Jung vinculado con el gnosticismo, con el gnosticismo antiguo de la época del cristianismo primitivo. Estamos hablando del siglo I, del siglo II y quizás del siglo III después de Cristo. Entonces, Jung investigó ciertos textos sobre este movimiento gnóstico de inicios del siglo I, del siglo II, ¿ya? Y Esteban Heller profundiza un poco más en esa línea del pensamiento y las investigaciones de Jung. Incluso Carl Gustav Jung tuvo un conocimiento y una atracción por los evangelios de Nag Hammadi, por los evangelios apócrifos de Nag Hammadi que fueron encontrados en unas cuevas por allá tanto por Egipto como en Israel, fueron encontrados muchos textos gnósticos a mediados del siglo XX. Entonces, Carl Gustav Jung le interesó mucho esos evangelios apócrifos, esos evangelios gnósticos,
y creo que Steven Hoeller en ese libro lo explica de una manera un poco más detallada para quien quiera profundizar. Bueno, creo que estamos por ahí, estamos ¿cuántos? 45 minutos y vamos terminando ya para no cansarles mucho. Y por ejemplo, así brevemente, ustedes pueden encontrar en mi canal de YouTube y también en Amazon unos libros también que he escrito sobre Carl Gustav Jung, que los pueden entrar a Amazon como Elvis Orellana Espinosa y en YouTube también Tabú Podcast con Elvis Orellana Espinosa. Ahí están estos tres libros si es que les interesa profundizar, especialmente Caminos Vitales, Psicología Junguiana y Psicogenealogía. Ya, ahí pueden encontrarme en Amazon, ¿sí? Como Tabú, no, perdón, como Elvis Orellana Espinosa en Amazon. Pueden encontrar escrito alrededor de, son más de 12 libros que he publicado, pero tres libros están ligados con lo que es Carl Gustav Jung y especialmente mi libro Caminos Vitales, Psicología Junguiana y Psicogenealogía, que lo pueden encontrar en Amazon si buscan con mi nombre. Como ya les dije anteriormente, están mis redes sociales, estoy siempre a las órdenes. Principalmente pueden ir a YouTube. Tengo algunos videos sobre psicología junguiana, sobre literatura, sobre humanidades, que siempre estamos a las órdenes y en YouTube hay más de 1000 videos, ¿no? Ahí está el nombre con el cual ustedes pueden buscar en YouTube. Hay información de acceso gratuito para todos ustedes. Eso les digo, más de 1000 videos. Tengo entrevistas también. Entrevisto también sobre temas humanísticos, culturales. A veces he entrevistado también a escritores. Entonces, siempre también estamos colaborando y ayudando a divulgar también, asimismo como lo hace la Feria Internacional del Libro, tanto de España como que también participé anteriormente en la Feria Virtual del Libro de Guatemala, que he tenido la oportunidad de participar de este colectivo que organiza estas ferias virtuales. Así como ellos, también en algo ayudo a los escritores, no tanto como ellos, porque realmente son eventos internacionales muy importantes, pero en YouTube intento también ayudarles a los escritores que puedan eh, les hago entrevistas sobre los libros que publican, ¿no? Y lo que es cursos online, en lo que es cursos online, tengo también varios cursos, uno de ellos del tema de hoy, Carl Gustav Jung. Si es que quieren profundizar un poco más, tengo en la plataforma de lo que es Udemy, a bajos costos, en la plataforma Udemy, ustedes pueden encontrar un curso especializado en Carl Gustav Jung y sobre psicología analítica. Pero además, psicología transpersonal, psicología de las religiones, psicología profunda, filosofía psicológica, psicología social y sistémica, psicología laboral y organizacional y escritura me pueden encontrar como Tabú Academia Elvis Orellana Espinosa en la plataforma de lo que es Udemy. Ahí ustedes pueden acceder a diferentes cursos si quieren profundizar en algunos temas que hemos trabajado el día de hoy. Ahí están mis datos en el caso de que me quieran contactar. Mi correo electrónico y mi teléfono de WhatsApp acá en el Ecuador siempre es con el código 593. Acá si es que están fuera del Ecuador es el código 593 y de ahí el resto del- de los números de mi teléfono. Principalmente puede ser mensajes de texto o de audio a lo que es WhatsApp. A veces llamadas cuando son números desconocidos, a veces no, la mayor parte de veces no contesto. Entonces puede ser mensajes de texto o de audio a WhatsApp y a mi correo electrónico. También tengo comunidades de acceso gratuito para lo que es grupos de WhatsApp, psicología para escritores, psicología analítica de Carl Gustav Jung, tengo un grupo de genealogía y psicogenealogía, de filosofía y otros grupos más en lo que es la comunidad. Tenemos una comunidad de más de 500 personas en lo que es WhatsApp y ahí también he difundido lo que es la feria virtual del libro y por supuesto esta conferencia que estamos desarrollando. Entonces,
Eso, lo que es acceso gratuito a grupos de WhatsApp, que siempre estamos compartiendo información sobre estos temas. Bueno, eso, bueno, aquí están otros de los libros que he publicado. Algunos, no todos son sobre Carl Gustav Jung, algunos son de ficción, de narrativa, de literatura. También que he escrito algunos libros. Este fue el último, centrado en lo que es España, México y los Estados Unidos. El Camino de Guillén, también lo que es literatura y ficción. Bueno, también tenemos una comunidad en Telegram, pero bueno, eso es más secundario. Y hasta ahí amigos y amigas, para no quitarles mucho tiempo y no cansarles tampoco. Y también agradecer a la feria, a los organizadores de la Feria Virtual del Libro. Espero que esta conferencia les haya servido. Creo que siempre es importante divulgar a este gran pensador multidisciplinario. Eh, u- voy a continuar con con las investigaciones más de tipo académico y pues también, perdón, estoy a las órdenes para consultas. Me pueden escribir a mis redes sociales y pues espero seguir participando de las próximas ferias que haga esta organización de la Feria Internacional del Libro, que siempre es importante. Están apoyando ellos a los expositores, a los que participan. Y creo que siempre eso es importante, esta red que tienen a nivel internacional, esta corporación de promoción de libro y rescatando también los escritores, a los divulgadores de los países de habla hispana y también de otras lenguas. Agradecerles mucho y pues ojalá podamos seguir compartiendo más charlas, más diálogos. Estoy siempre a las órdenes. Incluso si es que quisieran organizar acá en el Ecuador, pues ayudar también a promocionar. Me quedo a las órdenes de ustedes también. Un gusto, amigos. Pasen bien. Cuídense mucho. Chao, chao.